Vamos a continuar hablando de la situación del COVID-19 en la Argentina, pero fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Y para eso vamos a tomar contacto con nuestro móvil, Magalí Arens, que nos va a traer más detalles. Magalí, ¿cómo estás? Buenas noches. Gaby, buenas noches. Hoy la ciudad tuvo 1.079 casos de COVID positivo y según las propias palabras del ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, la cifra tanto de hoy como de mañana serán clave para definir una nueva flexibilización. Y justamente estamos con el ministro en este momento, que muy amablemente está con nosotros, para poder respondernos si, dada esta situación y si mañana las cifras promediarían el rango al que está acostumbrada la ciudad en esta meseta de los últimos días, ¿consideran alguna reapertura de más actividades? Buenas noches, ministros, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, en principio nosotros lo que estamos viendo, como bien decías vos, es que una curva con mucha intensidad de casos, pero relativamente estable en la cantidad, es decir, no está creciendo, con lo cual eso es un buen dato, pero todavía, como bien dijiste vos, falta ver los datos que quedan por delante, de mañana y pasado, para poder hacer una propuesta clara hacia el jefe de gobierno, por supuesto, luego el jefe de gobierno dialogarlo con el gobernador y con el presidente, ¿no? Este mediodía estuvo reunido Larreta con Kicillof y si bien distan las cifras de un distrito y otro, se ha actuado siempre en conjunto. ¿Creen que si estas cifras cada vez se distancian más, se va a seguir actuando en una estrategia en conjunto para AMBA o podrían diferenciarse? No, decididamente nosotros tenemos claro que el AMBA es una integralidad epidemiológica y necesitamos seguir mirando el AMBA en su conjunto y seguir acordando las políticas públicas, la estrategia general siempre entre la provincia y la ciudad. Por supuesto, como hemos hecho desde el primer día, luego las aplicaciones concretas de algunas actividades son bien diversas, porque en la ciudad siempre priorizamos la salud integral, la actividad física, los paseos de los niños, también priorizamos la actividad de comercio de cercanía, barrial. Sin embargo, en la provincia tuvieron mucho más foco en lo que es la producción industrial y las pymes. Bueno, de cada lado una cosa diferente, pero siempre trabajando juntos con una estrategia común que es esencial. Y sobre todo ambas jurisdicciones junto con Nación trabajando mucho el tema del control del transporte público y el uso del transporte público para los trabajadores esenciales, ¿no es cierto? Ministro, muy buenas noches, gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias. Lo primero que quiero consultarle es sobre la situación de las camas. Sé que lo viene hablando además en las últimas ruedas de prensa que ha realizado. Mucho se habla de la saturación o la posible saturación, sobre todo en provincia. ¿Cuál es la situación en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las camas públicas y también las de terapia intensiva privadas? Bueno, del subsector público nosotros tenemos 450 camas dedicadas solo a pacientes COVID, con respirador, con todo lo que requiere una cama de terapia intensiva, ¿no es cierto? De esas 450 camas, al día de hoy tenemos el 59% ocupadas. Es decir, que incluso estos últimos 2 días ha descendido levemente, pero lo que observamos en los últimos 10 días que hay mucha estabilización en el número de camas ocupadas. Así que ese es un dato que seguramente es el impacto de aquella cuarentena dura que hicimos, ¿no es cierto? Del sector privado, las camas han estado un poco más estresadas porque naturalmente toda la primera parte de la pandemia, la mayor parte del trabajo, 60 o 70% del trabajo siempre recayó sobre el subsector público y estas últimas 2 o 3 semanas está virando eso porque el virus está virando hacia los barrios de clase media o clase media alta y eso está cambiando un poco el perfil de las personas que se enferman día por día. Está apareciendo más casos en Barrio Norte, en Belgrano, en Recoleta, en Flores, en Caballito y eso sobrecarga un poquito más la seguridad social y los privados y por eso estos últimos días el 50-55% de los nuevos casos le tocan darle el servicio sobre el privado y eso ha estresado un poco ese número. Pero al día de hoy a la tarde, el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas en el subsector privado es el 72%. Por supuesto que siempre los promedios se esconden algunos detalles. Hay algunas clínicas que están al 90% y otras clínicas que están al 50%. Y eso también es importante saberlo. Recién hablaba sobre el transporte público, que tal vez es lo que más preocupa hoy, y si llegan a tomar decisiones diferentes en cuanto a lo que tiene que ver a cómo sigue la cuarentena en el AMBA y cómo sigue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo van a hacer para que la gente que venga a trabajar, si abren nuevas actividades a la ciudad de Buenos Aires, no circule tanto en el transporte público?
Bueno, es muy importante ese punto porque vos sabés que el transporte interurbano en realidad es una parte menor del transporte público. La mayor parte del transporte público ocurre dentro de la jurisdicción del Gran Buenos Aires, una parte ocurre dentro de la jurisdicción de la ciudad y luego otra parte es interurbana, ¿no es cierto? Y todo transporte público, y por supuesto transporte privado también, significa circulación de gente, interacción entre humanos, y eso aumenta el riesgo. De manera que desde el día 1 hemos dialogado esto con el equipo de la provincia y hemos trabajado mucho con el Ministerio de Transporte de la Nación y con el Ministerio de Seguridad y con todo el grupo de Nación en seguir mejorando nuestra capacidad de hacer cumplir la normativa vigente. ¿Cuál es? Que el transporte público solo puede ser usado por trabajadores esenciales y toda otra persona que requiera circular con transporte público o tiene que pedir un permiso particular para el día en particular que tiene que hacer alguna actividad o tiene que procurar para ir a trabajar un transporte privado, ir caminando en bicicleta, y si no, el empleador tiene la responsabilidad de ocuparse de su transporte. Ministro, ¿puede ser que hayan sido derivados jubilados que tienen la asistencia del PAMI de centros de salud de Ciudad de Buenos Aires a provincia de Buenos Aires? Bueno, cada una de las aseguradoras, nosotros tenemos aseguradoras de la Seguridad Social, obras sociales y prepagos. Cada una de las obras sociales o prepagos tienen la responsabilidad de tener una cartera de servicios contratadas con efectores sanitarios que le cubran las necesidades de la cartera. El PAMI en particular tiene una cantidad importante de jubilados, cerca de 140.000, que están bajo la responsabilidad del subsector público, y nosotros le damos, por supuesto, atención directa a todos ellos, y luego tiene un conjunto de efectores privados contratados. De manera que cuáles son los que tiene contratados y a qué lugares los lleva el PAMI es un tema que tienen que explicar ellos, no lo conozco, no te puedo contestar más que eso. Ajá, digamos, no tiene que ver con un cierto colapso, sino con la estructura del PAMI en sí, porque la rápida lectura puede ser que lo trasladen de algunos centros de ciudad a provincia porque no hay lugar en ciudad. Es que yo te comenté los datos de la ciudad. 59% de ocupación en el sector público y 72% del sector privado. Ahora vuelvo a repetirte, cada obra, digamos, nosotros por ejemplo en el sector privado, cerca de 40% de las camas de terapia intensiva hay ciudadanos del conurbano bonaerense. En el sector público, el 20% de las camas de terapia intensiva son ciudadanos bonaerenses. Es decir, hay muchísimo uso de efectores que atraviesan la jurisdicción. ¿Cuál es la estrategia de efectores privados del PAMI? Realmente no te lo puedo explicar en detalle. Está bien, no, quizás terminemos llegando a la conclusión de que esto en todo sentido debe tomarse como un todo, ¿no? El AMBA, más allá de ciudad y provincia. Ministro, algo más. ¿Cómo están en cuanto a personal? Siempre nos referimos a las camas, a la utilización de camas, y también es importante los médicos, los profesionales de salud. Sabemos incluso de provincias que han necesitado terapistas de otros distritos, de otras provincias. ¿Cómo está en ese sentido la ciudad? Bueno, por supuesto que es un tema muy delicado. Los trabajadores de la salud están muy cansados, vienen haciendo un enorme esfuerzo los últimos 4 meses. Y hay que considerar siempre, estar siempre pendiente de la situación en que están. Nosotros por eso hemos hecho los mayores esfuerzos para toda la estrategia de protección de ellos, inclusive con esta estrategia de testeo serológico sistemático de todas las semanas, lo que significa, por supuesto, identificar rápidamente los enfermos y evitar los brotes locales, pero decididamente es el personal más expuesto y en el mundo son los que más se han contagiado, ¿no es cierto? Nosotros hemos ingresado más de 2.800 trabajadores de la salud en los últimos 4 meses, lo cual es un número histórico en el sector público. No hay registro histórico de tamaño ingreso de personas, pero nunca es suficiente en esta pandemia. Te pasa a veces que en un hospital en particular, en una guardia, en una terapia o en una sala de internación, alguna persona hace una enfermedad asintomática y puede contagiar a 2 o 3 compañeros de trabajo y tenés dificultades con todo ese turno o con toda esa sala. Y eso es algo que le han pasado a todos y que nosotros por ahora lo podemos ir manejando con el refuerzo que hemos logrado y con el esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema que están haciendo una enorme colaboración con toda la ciudadanía.
Ministro, agradeciendo su tiempo, le hago una última consulta. Ayer tuvimos la posibilidad de charlar también con el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y él de manera enfática nos decía que no tienen pensado volver atrás si es que se llega a elevar un poco la curva de contagios. Aprovechando que usted es el ministro de Salud y recién hablaba de los testeos, quiero saber si realmente no imaginan la posibilidad de volver a una fase más estricta, más allá de que suban los contagios. Y segundo, ¿cómo van a continuar con los testeos? Bueno, nosotros con los testeos estamos intensificándolo permanentemente. Aumentamos cerca de 300 a 400 testeos diarios cada semana que pasa. Hemos llevado la capacidad del sistema del subsector público de 2.400 a 2.900 y ahora le hemos llevado a 4.000 testeos por día, solo del subsector público. Luego está todo el sector privado, que es muy potente. Y por supuesto que nosotros siempre decimos lo mismo, las decisiones que proponemos son decisiones basadas en evidencia y en los datos que tenemos. Cuando uno mira los datos hasta el día de hoy, inclusive, lo que ve es una curva totalmente horizontalizada, de manera que en los datos que podemos ver de cómo están las camas de terapia intensiva, de cómo están los nuevos casos, la cantidad de casos por día y cómo está evolucionando progresivamente la curva, no hay ningún elemento que nos indique que tengamos que volver para atrás. Pero si mañana o pasado apareciera alguno, lo diríamos con toda claridad. Hoy su consejo es... Hoy fue parte de la charla a la mañana en la gobernación de Provincia de Buenos Aires. Su consejo es clarísimo. Su consejo es que no hay necesidad no solamente de no retroceder, sino de estancarse, con lo cual puede llegar Ciudad de Buenos Aires a liberar más actividades la próxima semana, si por su opinión fuera. Acá hay que ser muy prudentes. Depende muchísimo de los datos de mañana y de pasado. Lo que yo les puedo decir es que lo que he visto hasta el día de hoy no justifican proponer a la ciudadanía volver para atrás, con lo que el dolor de eso significa, porque cada decisión tiene su costo, ¿no es cierto? De manera que no hay ninguna información que nos indique que tengamos que volver para atrás. Luego, lo que vamos a proponer va a depender mucho de los datos de mañana y de pasado y, por supuesto, la opinión del gobernador, del jefe de gobierno y del señor presidente. Por supuesto que seguiremos atentos a lo que suceda y a los números. Gracias, ministro, por estos minutos con Televisión Pública Noticias. Gracias, Magalí, también desde allí. Hasta luego. El ministro de Salud de la ciudad siempre ha estado en esa primera línea. Lo interesante de esto, en algún momento había habido algún dardo virtual, ¿no? por redes sociales, pero ha quedado muy lejos en el tiempo. Esto es algo que se repite, ¿no? En cada momento de necesario consenso es lógico, pero sobre todo necesario, y la mejor noticia, que se hayan podido juntar permanentemente funcionarios de ciudad y provincia. Aquí está muy claro, Gaby, desde la misma forma que ayer Diego Santilli decía lo suyo, hoy Fernán Quirós, ministro de Salud, mirá lo que estamos diciendo, el ministro de Salud, cuando en otros distritos los funcionarios de salud pueden ser más reticentes a algún avance, aquí la personalidad máxima en el área dice que no hay necesidad de ni siquiera de estancarse. Exactamente. Ni siquiera de volver atrás. Tampoco habla de habilitar nuevas actividades, dice que va a ser clave lo que sucedan mañana y pasado. Sí. Empezábamos por hoy, sigue por los próximos días. Probablemente eso dependa si se abren más actividades, pero por lo pronto no se va a volver atrás de ninguna. Hay un alto número de porcentaje de camas del sector privado. Habló de más del 70%. De más del 70%. El sector público hubo un aumento de cantidad de camas de 400 a 450 hace 1 o 2 semanas y eso ha disminuido el porcentaje, pero en el ámbito privado, el cual es no es tan fácil medir, porque para eso se necesitan, entre tantas cosas, la veracidad en las opiniones de dueños y demás, es alto, es un número muy, muy alto.